Hola Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy me gustaría hablar de algo que he descubierto hace muy poco, o me he percatado hace muy poco. A veces en la reflexión, en meditaciones que uno piensa, que uno intenta sacar nuevas herramientas de la vida, o nuevas formas de ver la realidad, a las personas, de entenderlas, de saber por qué hay confrontaciones entre unos y otros, le nacen nuevos puntos de vista que son muy interesantes y que te ayudan a entender por qué la gente entiende las cosas de forma distinta, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en un caso muy habitual en nuestro país, en este caso España, hay gente muy polarizada entre que le gustan los toros y gente que no le gustan los toros, ¿no? Y unos lucharán hasta la muerte para que sigan los toros, y no es el tema de hoy los toros, ¿eh? Pero unos lucharán hasta la muerte por ello, ¿no? Y otros lucharán hasta la muerte en contra de los toros porque entienden que es algo que es una aberración humana, ¿no? Desde mi punto de vista, desde este punto de vista, y cojo este ejemplo, puedo entender a ambos. O sea, evidentemente me parece que es una aberración humana lo de los toros, pero entiendo a esa gente que ha crecido en el toreo, ¿no? Esa gente típica y muy nacionalista de eso, ¿no? Que ha crecido en el toreo y que hay niños que hoy en día están ejerciendo, están soñando o sueñan con esa pasión de torear algún día en una plaza, ¿no? Al final es una pasión hermosa y la pena es que sea en algo que es tan cruel o tan, de alguna manera, que podría ser de otra manera, ¿no? Un día pensaba sobre este tema y pensaba que quizá la solución sería simplemente torear y no matar al toro, ¿no? O no herirlo, ¿no? Tampoco sería algo muy maravilloso, pero por lo menos no se matarían animales de una forma tan cruel, ¿no? La cosa es que, bueno, ¿no? Entiendo ese niño que crece y que ha mamado el toreo desde pequeño y que su pasión es torear y que no lo hace porque sea algo malo, sino porque es su pasión real. Y entiendo a esa persona que está totalmente en contra, ¿no? Que está totalmente y salta a una plaza de toros para evitar que se produzca la matanza, ¿no? La cuestión aquí no será esta, no hablaremos del toreo hoy, hablaremos de los puntos de vista y me gustaría transmitir este nuevo punto de vista, esta nueva perspectiva de las cosas, ¿no? No nos damos cuenta, claro, no nos damos cuenta, pero la verdad no es transmitida a nivel de personas, es decir, las personas ven cosas diferentes porque cada persona ha nacido en una familia distinta, ¿no? Y cada familia pertenece a un lugar distinto, ¿no? Por lo tanto, en el sur de un país se pueden ver las cosas de una forma, porque en su cultura, en el paso de la historia y los tiempos y las generaciones se ha creado y se ha condensado así. Y en el norte, en otro país, o en un país muy lejano, como China, ¿no? Las cosas se ven muy distintas, ¿no? Porque la familia, la cultura y la historia y las generaciones han terminado condensando, como digo, o concentrando esta cultura en una familia actual, ¿no? La cosa es que está claro que las cosas avanzan a una velocidad distinta, ¿no? Hay sitios a día de hoy en los que es tradición, pues, como he visto, matar a un cerdo con un plato, ¿no? He visto en vídeos como hay tradiciones que son eh, hacer el cerdo a la brasa o hacer un cerdo a la brasa completo y luego despedazarlo con un plato de porcelana, eso lo he visto, ¿no? Y habrá sitios donde eso será una aberración, como lo de los toros, y la cultura de hoy sea, pues, no sé, que cada niño haga un dibujo de una figura emblemática de la ciudad, ¿no? Son diferentes culturas. Y entonces eso me hace ver como en realidad existen estas confrontaciones porque estamos, a pesar de que estemos en el mismo momento, en el mismo presente y en la misma realidad, vivimos en décadas distintas. A nivel mental, hay gente que puede llegar a un punto muy actual, hay gente que puede llegar a pensar en el ahora, ¿no? Porque ha tenido una familia, por ejemplo, o unos padres que han incidido poco en su personalidad, han incidido poco en su forma de ser, y esta persona ha crecido en la realidad actual, ha crecido en el mundo, ha crecido en el ahora, ¿no? Y por lo tanto ve los ojos del ahora y la objetivación, lo he dicho bien, del ahora, ¿no? En el presente. Pero hay niños, por ejemplo, que crecen en familias muy arcaicas, o muy antiguas, o muy... Hace poco vi una película canadiense en la que salían familias de, creo que era Irán, ¿vale? En Irán. Y claro, había una chiquilla que se enamoraba de un tipo que no debía ser de la familia, o debía ser de un apellido que no gustaba en la familia, y veía como los descubrían y lo mataban, al tío lo mataban, ¿no? Porque había traicionado a la familia, porque había traicionado no sé qué, y se lo cargaron con una pistola, ¿no? Y claro, uno piensa, vaya aberración. Uno que vive hoy, en el presente de hoy, en el ahora, piensa, vaya aberración.
Pero cosas así suceden en el mundo todavía, ¿no? Cosas así, o peores quizá, suceden todavía a día de hoy. Y son cosas que uno se pregunta, ¿cómo puede suceder eso, no? Y a veces criticamos estas cosas, a veces las demonizamos, ¿no? Decimos, hostia, pero ¿cómo pueden? Es que están locos, lo que sea. Y no es que estén locos realmente, o sea, ¿cómo se diría? Como médico, ¿no? ¿Cómo se dice? La palabra es... el diagnóstico, el diagnóstico no sería que están locos, sería que pertenecen a una época muy anterior en la que la gente de esa época o la familia de esa época pensaba de esta forma. ¿Y qué pasa? Que son tan autoritarios, tan fuertes, que si hace 300 años se pensaba así, esos padres no dejaron que el hijo saliera de ese pensamiento y el hijo no dejó que su hijo saliera de ese pensamiento y así sucesivamente. De manera que ninguno de la familia, al paso de las generaciones, fue capaz de salir de esa idea y decir, ostras, pero ¿cómo puedo matar a alguien por no ser el apellido adecuado para glorificar a mi familia, ¿no? Nadie salió de ese pensamiento y entonces esa familia, para ella, esa familia sigue en el 1600, ¿no? Sigue en esos años en que eso era normal, ¿no? No ha evolucionado. Y otra familia, como decía, puede no ser tan autoritaria, puede no ser tan incidente y por lo tanto no afecta a los hijos y cada hijo pues bebe de la cultura de la hora, ¿no? Entonces, cuando ese hijo tiene otro hijo, no le transmite a su hijo ninguna cultura en concreto, sino que lo deja hacer y el hijo crece con la cultura de la hora y así sucesivamente. Y es por eso que si analizamos las familias, si analizamos la forma de ser de cada tipo de núcleo familiar y demás, podemos ver que hay familias que aunque sea poco tiempo viven son un poco anticuadas, ¿no? Hay familias, por ejemplo, ahora se ve anticuado el celebrar las navidades o el celebrar las grandes fiestas típicas cristianas con toda la familia. Y hay familias que se juntan 40 para celebrar pues la Navidad o para celebrar el cumpleaños de uno, el cumpleaños del otro, los santos, el día de la Palma, el día de la Hispanidad, ¿sabes? Se junta mucha gente de la familia para celebrarlo. Y eso quizá alguien de hoy, alguien de la hora que vive hoy, puede verlo anticuado, puede pensar, la familia quedaba atrás, como la religión antes, y lo de la familia, al final yo me creo la familia durante mi vida, ¿no? Mis amigos son mi familia, o la gente que mejor vibra conmigo, mejor se adapta a mí, es mi familia, y yo me he olvidado ya de mis tíos, de mis abuelos y todo lo demás, ¿no? Pero, en este caso, como no es perjudicial, o sea, a mí no me perjudica, en este caso, que alguien celebre con 40 personas su cumpleaños y demás, y yo lo celebre con mis amigos, como no es perjudicial, no pasa nada, ¿no? Son diferentes formas de pensar. Pero en realidad, como digo, más que diferentes formas de pensar, es que uno ha evolucionado hacia el día de hoy y vive en el presente, en la realidad de hoy, y a otras personas les quedan matices de unas tradiciones que vienen de hace mucho, ¿no? Es muy interesante este tema porque cuando uno lo piensa, puede mirar a cada persona, puede entender a cada persona lo que le cuente y puede ver hasta qué punto vive en el pasado o vive en tradiciones anteriores o vive en culturas anteriores o vive en el presente, ¿no? Quizá una persona en ciertos matices es muy adelantada, como por ejemplo en el tema de las redes sociales o con el móvil o sabe cómo funcionan los ordenadores, y en otros matices es muy anticuada y todavía pues se viste con ese traje regional para el día de tal porque entiende que tiene que seguir con esa cultura y con esa cosa, ¿no? Es muy interesante verlo así, verlo como simplemente como diferenciación de épocas, como que no ha creado su propio yo en el ahora, sino que lo ha creado en base a la hora y en base al pasado y en base a la familia y a la cultura y demás, ¿no? Al final no deja de ser el tema de siempre, que es que uno nace como un hoja en blanco y al final la vida y los padres y la cultura y su alrededor le va escribiendo las líneas de lo que va a ser un poco, ¿no? Me gustaba esta forma de verlo, quería dejarte esta apreciación, ¿no? Ver en cada persona la época de la que proviene, en cada cultura, en cada núcleo familiar eso, y de ahora en adelante, en vez de a lo mejor demonizar o en vez de criticar a alguien, quizá la solución será entenderlo, entender de dónde viene, entender de dónde procede y así poder comprenderlo perfectamente y sentirse o poder ponerse en su lugar y desde ahí hacerle ver a una persona o que se pregunte si todo lo que hace es adecuado a la época, es adecuado al mundo en el que vivimos o no, ¿no? Es una cuestión interesante en ese sentido. Te lo dejo aquí, Paqui, y hasta el próximo vídeo, que espero que siga siendo tan divertido como estos últimos.